aquí, ¿sí? Tuvo que haber sido esta, ¿no? No sé. Toda esta parte de ahí para acá, todo esto hacia allá, era lo que utilizaban para fusilar a los reos. Miren, ahí hay una abierta, vamos a ver allá, vengan. Ya viste que hay un como vidrio abierto. Es bien difícil entender. Oh, la escuché. Se encuentra con don José Batres Montúfar. Ven. 108. Lo que verán a continuación es un nuevo recorrido que nuestro equipo hizo por el cementerio general. Se internaron en sectores que no habían sido recorridos y se utilizaron aparatos que normalmente se llevan en las investigaciones para captar fenómenos paranormales. Los registros que se obtuvieron fueron impresionantes. Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión estamos grabando el segundo video en el cementerio general, ya que tuvo tan buena aceptación y nosotros dijimos de que si tenía más de 1000 likes el primer video íbamos a grabar la segunda mitad, porque el cementerio es muy grande y la primera vez que venimos solo abarcamos cierto espacio. Volvemos a ir a lugares que yo no he ido a grabar. Tenemos 3 o 4 historias que contarles muy interesantes. Ayer que estábamos hablando con Gustavo, yo me quedé asustado de las historias porque no las conocía. Me imagino que tampoco ustedes han escuchado ese tipo de historias. Estamos en el cementerio general. Por favor, vamos a grabar con una cámara no tan de buena calidad porque el cementerio es un poco peligroso. Vamos a grabar con los teléfonos. Muchas personas nos dicen, ¿por qué no vienen de noche? De noche es bien difícil, ¿verdad, Gustavo? Sí, el lugar, como bien dice Gilberto, pues a pesar de ser un lugar, como bien lo decíamos en la primera parte del video, un lugar histórico, un lugar lleno de arte, un lugar lleno de muchas cosas positivas para Guatemala, lamentablemente también está lleno de inseguridad. Entonces, por eso mismo hemos decidido traer este equipo un poco más modesto y hacerlo de día, porque de noche pues lamentablemente es también propicio para que pueda elevarse la inseguridad. Y pues nosotros, queriendo hacer este video para ustedes, consideramos que también no era muy buena idea el poder hacerlo de noche, así que vamos a tratar de hacer un segundo ya recorrido, como bien lo decía Gilberto, con algunas historias que realmente nosotros las podemos conocer de manera superficial, pero ya esas partes de detalles creo que realmente fueron bien interesantes para nosotros al momento que las vimos y las leímos. Y también tenemos pues algo sorpresivo para ustedes, ya que vamos a utilizar uno de los aparatos que normalmente utilizamos en las investigaciones. Así que si ustedes quieren saber específicamente cuál es el que vamos a utilizar, por favor miren completo el video y no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Esta ocasión me acompaña Gustavo, mi novia Alejandra. Vamos a empezar. El aparato que vamos a usar creo que es el que más le gusta a las personas. Espero les guste el video, y si el video pasa de 1000 likes hacemos tercera parte. Así que empecemos. Estamos ahorita probando el audio con Gustavo. Ponelo, vente. Probando 1, 2. Probando 1, 2. Estamos en el cementerio. Creo que tendría que hablar un poco más fuerte, ¿verdad? Más fuerte, ajá. Estamos en el cementerio general. ¿Y eso?
Se escuchó como... No sé si fue el aire, lo vamos a revisar. Qué inesperado. Nadie hizo... Nadie. No, sí, Solo ahorita nosotros estaba muy estamos aquí. No, ¿por dónde vamos a empezar, Gustavo? Vamos a empezar con una tumba que tiene ligada una historia muy interesante. Esta historia es de una persona de nombre Eduardo Felice Luna. Si ustedes pueden ver acá, aquí aparece la lápida. Y la lápida al inicio dice: a mi infortunado Eduardo Felice Luna, edad 36 años. Estaba joven. Está bien joven. Y el fallecimiento 2 de mayo de 1931. ¿Por qué razón le pusieron a mi infortunado Eduardo Felice Luna? Realmente la historia es muy interesante. La historia básicamente es, esta persona era un... Dice la historia, como tal lo hemos leído, que era una persona, era un comerciante de esa época. Él tuvo una pareja sentimental que le apodaban La Locha. Ella era la dueña de un bar que en ese entonces, en los años 30, finales de los años 20, se llamaba Pinky's Bar. Resulta que esta persona fue acusado por el crimen de el asesinato de una señora con sus 2 empleadas de seguridad, eran empleadas domésticas. Es que antes, en ese entonces, mucha gente estaba acostumbrada a andar con empleados de seguridad. Les mencionaban de esa manera porque pues ya desde mucho tiempo existe esa especie de seguridad ejecutiva para personas de dinero. Entonces, pero no eran empleados de seguridad, sino que eran empleadas domésticas. Esas 2 empleadas domésticas juntamente fueron asesinadas con esta señora. No recuerdo el nombre, pero tenía aproximadamente como 65 años, pero la finalidad de estas personas que cometieron este delito era robarle sus pertenencias. Posteriormente, según averiguaciones que hizo la policía en aquel entonces, determinaron de que este señor había sido uno de los responsables de haber cometido ese delito. Entonces fue procesado. Esta señora Eloísa, era el nombre de ella, apodada La Locha, consiguió uno de los mejores abogados de la época para poder defenderlo. Sin embargo, pues la sentencia al final no lo condenó como autor, sino lo condenó como un cómplice. Sin embargo, la pena en ese entonces también era pena de muerte. Y Eduardo Felice Luna fue condenado a paredón de fusilamiento. De hecho, él en los últimos días, e incluso ya en el paredón, a los últimos minutos de que estaba con vida, juraba de que él era inocente. Perdón, y es más, lo fusilaron aquí en frente, ¿verdad? Sí, fue fusilado en el paredón que utilizaba normalmente para realizar los fusilamientos. O sea, aquí mismo dentro del cementerio, en ese paredón, él fue fusilado. Y algo muy curioso es de que el fallecimiento de él fue 2 de mayo de 1931. Y 2 de mayo era el cumpleaños de esta mujer apodada La Locha. De la señora. Ella, a mí me hace suponer, la verdad, al momento de que yo miro la lápida, que fue ella la que mandó a hacer la lápida. Porque si ustedes ven, dice: a mi infortunado Sí, fijo. Eduardo Felice Luna.
Y aparece una mujer pues llorando Y ante una cruz. y la cruz que está abajo es esto. De plano, antes arriba tenía una cruz, entonces ella está llorando en esta tumba. Exactamente. Si se dan cuenta, es probable de que esa imagen rocosa con la cruz en alto, que pues ya no debe estar, ya no está, por Ya supuesto. no está. Se asemeja a lo que dice. Incluso entre las rocas dice, no te olvidaré mientras viva. Y que es duro porque es el cumpleaños de ella, entonces se va a acordar ella. Siempre que sea su cumpleaños. Siempre que sea su cumpleaños se va a acordar de él. Cuando venimos estábamos viendo que hay algo bien raro, ¿verdad, Gustavo? Sí, dejaron un cassette. Yo traté de dar zoom, pero realmente no dice ahí qué música contiene. Solo habla como de una disquera o algo así, pero ahí está el cassette y realmente... Ver un cassette aquí, yo de todas las veces que tengo, Raro. es raro. Esta historia realmente es una historia que tiene pues sentimientos, tiene amor, tiene decepción, tiene tristeza. Realmente al conocer la historia y estar cerca de este lugar, eso es lo que te hace sentir, no sé si sea una sugestión o algo, pero te hace sentir de esa manera. De esa forma, cuando lo leíste tú también, ¿verdad? Te sentiste así. Igual yo también. Se sintió raro. Se siente. Lo extraño de esto es que, ¿cómo es que se llama esto? La placa. Esta blanca. La lápida. La lápida. La lápida se ve más nueva Sí, como que la acaban de poner. como que la acaban de poner. Yo creo que en esta tumba, yo creo que ya solo este cuerpo tal vez hay, ¿verdad, Gustavo? Sí, porque vimos alrededor y Ya no hay hay. más cuerpos. Y como el último dato, dice que cerca de acá fue enterrada la señora, la Locha, fue enterrada sí. cerca de acá en 1983, que fue la fecha en que ella falleció. Sin embargo, dice la historia que los familiares de ella decidieron trasladarla a otro cementerio. Entonces concluye esa historia como que después de la muerte tampoco pudieron tener la fortuna De estar juntos. Siguieron ser infortunados porque ella, pues su cuerpo ya no está acá en este cementerio, sino que fue trasladado a otro. Ella quería estar aquí, creo que estaba por allá, me dijiste vos, creo Sí, que... cerca, porque dice que es a pocos metros. Me imagino que en esta misma hilera pudo haber sido enterrada, pero ella ya no está acá. Ella fue trasladada ya a otro cementerio. Vamos a dar un recorrido y cuando regresemos vamos a probar un aparato aquí para ver si tiene algo que decir don Eduardo. Vamos. La vez pasada, ¿se acuerdan de que un señor se metió en algún lado? Ah, sí, se vio como Yo creo que fue extraño eso. ¿Fue en esta o en esa? Sí, se vio En esa porque había sido una pequeña. Se vio raro. Si ustedes no han visto el video, vayan a verlo. Se metió como que estuviera haciendo algo sospechoso. huyendo de nosotros. Una ardilla, miren. Raro ver ardillas en Guatemala. Como que se metió aquí. Pero no sé porque como que no han abierto mucho. Ay, aquí estaba caminando. Ahí estaba la ardilla. Sí. No, ahí está, fue, creo yo. No sé, hay que ver el video. ¿Dónde fue? Se parece un poco. Se parece, pero súper extraño, como que anduviera Como que estuviera ocultando algo. ocultando algo, sí. No fue esa. Ah, Que no tenía como reja. reja. Sí, tienen candado. No me recuerdo. Fue cuando pasamos después del mausoleo de Justo Rufino Barrios. Casi al principio. En esta. ¿Aquí? No. Por aquí fue. Tuvo que haber sido esta, no. No sé. Se mira que él abre una reja. Esta es. Esta es. La de la Pero está con candado. Pero sí se puede entrar.
Sí, pues él a traer sus cosas de trabajo venía. Ahí hay cosas de trabajo. ¿Qué le pusieron a eso? Una máscara. Una máscara. Qué buen ojo el de Alejandra. De seguro se metieron, se Ah, saltaron porque mate. hay candado. Bueno, por lo menos no No lo destruyeron. lo destruyeron. Hay algo bien importante de puntualizar, que cuando nosotros hablamos de historia y cuando buscamos antecedentes históricos, es bien difícil que se encuentren datos como medidas, ubicaciones específicas. Exactas. Entonces, toca encontrarlo conforme uno va haciendo los cálculos. Yo hace tiempo leí en cuestión de paredón del área donde fusilaban a las personas, no es hacia adentro del cementerio, Es del lado de sino que afuera. era hacia afuera. Hacia afuera se miraba el paredón, un pequeño como montículo de tierra, y ahí era donde se paraban los condenados y el pelotón de fusilamiento se ponía enfrente. Haciendo más o menos un cálculo de la distancia donde está casi la parte final del cementerio hacia acá, esta área que ustedes pueden ver aquí Sería es el paredón. donde estaría donde habría estado ubicado el paredón de fusilamiento, que es este lugar donde fusilaron a, Mikuláš. entre varias personas, Eduardo Felice Luna y Mikuláš. Mikuláš es en serio, creo que es el único, bueno, que han agarrado. Sí, de los criminales incluso a nivel mundial de la historia en cuestión de criminología, José Mikuláš Kuš es una de las personas, no se puede alcanzar a describir el grado de maldad de esta persona, o sea, los crímenes que cometió y las víctimas que él escogió para eso. Solo que no podemos decir como muy Sí, específico no podemos ser muy por YouTube. específico, solamente pues esa generalidad. Puede escogerse un personaje puramente malo. El tipo era malo en cuestión de mente, totalmente retorcido. De hecho, después de que él fue fusilado en este lugar, la universidad, a través de la escuela de psicología, pidió que fuera enterrado sin la cabeza, para que la cabeza fuera objeto de estudio en la universidad. De hecho, la cabeza pues Se la al robaron. tiempo se la robaron. El cuerpo está enterrado también en este lugar. Sin embargo, el gobierno No se de la sabe. época decidió no ponerle una lápida por una sencilla razón. Quisieron evitar que gente que tuviera probablemente la misma forma de ser de él se acercara a su tumba para practicar ritos satánicos, para practicar una devoción de una manera negativa, ¿verdad? Entonces, está enterrado en este lugar, pero no se sabe exactamente cuál es, porque el lugar no tiene la lápida. Vamos al paredón. Sí, la ubicación como exacta no No la vamos a poder. la vamos a poder ubicar, pero como les dijo Gustavo, aquí fusilaron a Mikuláš y no sé a cuántas otras personas más. Vamos allá y salimos. Sigo insistiendo que qué bonito tienen el cementerio. Está limpio, está un poco más sucio. Están ciertas áreas limpias, pero está un poco más sucio de lo que vimos la vez pasada. Pero igual se sigue conservando el cementerio. Aquí debe haber otra entrada. Ujú. Ah, no. Aquí hay más nicho.
Yo aquí no había venido, creo yo. No, ¡Wow! aquí sí es el tope. Entonces, ¿el paredón cuál es, Gustavo? ¿Este es el principal entonces o es este? Era este, ¿no? No sé. No, son dos construcciones, pero si te das cuenta, la construcción no tiene como una diferencia de tiempo, si se han dado cuenta. Se parecen. Las dos siguen siendo como muy antiguas. Entonces, los levantaron probablemente en el mismo espacio de tiempo. Ustedes Miren, pueden ver allá la parte final, el del cementerio. ahí sí hay un tope. Va, ese es un tope. Toda esta parte de ahí para acá, todo esto hacia allá, era lo que utilizaban para fusilar a los reos. Miren, ahí hay una abierta, vamos a ver allá, vengan. Ya viste que hay un como vidrio abierto. Yo no había venido aquí, ¿tú? ¿Vos, Gustavo? Sí. Bien. Yo había venido del otro lado, pero aquí no. Pero este no está un poco más conservado, ¿verdad? Que no está como... Están iguales, creo yo. Eso lo ponen para que no se roben la lápida, ¿verdad, Gustavo? Así es. Pero igual ya. De hecho, esto podría decirse que es una de las partes públicas, ¿verdad? O sea, donde solo daban un nicho asignado. Es una de las partes más antiguas que tiene el cementerio. Obviamente, por ser un cementerio público, ustedes van a ver lápidas de personas que hayan fallecido incluso a inicios del siglo XXI. Sin embargo, pueden ver también dentro de ellas que hay personas que fallecieron a principios del siglo XX. ¿Cómo será usar el espíritu? Pues aquí ustedes lo usamos. Bueno, por si alguien nos está escuchando y quiera decir algo, lo puede hacer por este aparato. No voy a preguntar nada. Si alguien nos puede decir algún nombre, que nos lo diga. María Eugenia, José Ángel. Pues no se escucha tanto como pensé que se iba a escuchar. ¿Verdad? Está como normal. Está como tranquilo. Es bien difícil entender. Hola, escuché. El Spirit Box no es una aplicación de teléfono como muchos usan el teléfono como aplicación. Es un radio AMF normal y va pasando las frecuencias bien rápido. Podemos otra vez y nos dirigimos a donde, Gustavo, Vamos a dirigirnos a la parte que no habíamos explorado en el otro video, que es al momento de entrar a la parte principal del cementerio, la 20 calle. En el anterior video cruzamos hacia mano izquierda, esta vez lo vamos a hacer hacia la mano derecha, que es un área que Gilberto tampoco conoce. Vamos, probemos otra vez, otro ratito. No estoy entendiendo qué es lo que dice, pero igual después lo vamos a revisar. Igual si ustedes escuchan algo que se nos pasó a nosotros, déjenlo en los comentarios. No, yo no entiendo.
Lo que he visto sí es que hay muchos como niños. Está tranquilo, le soy franco, no dice muchas palabras. Mira, Gustavo, qué extraño, tiene gárgolas. Y fue como de color rosado. Fue como color rosado. Yo nunca había visto gárgolas. Eso es más que todo en Europa. ¿Familia qué? Tiene estilo gótico. Estilo gótico. ¿Familia qué dice ahí? Prem. Qué interesante, voy a ver aquí atrás. Ay, aquí tiene más gárgolas. Qué interesante. En 1940, dice. Ah, no es tan No es tan antigua. Vamos a... Es que lo que pasa es que tiene tantas cosas tan bonitas el cementerio que vamos caminando y nos tenemos que Y paramos a... parar a observar. Ya encontramos la tumba de la niña de Guatemala. Cuando yo vine la última vez no estaba esta placa. Homenaje a nuestros ancestros y deudos. Qué interesante, qué bonito de parte del gobierno que pongan algo así. Hay hasta una sillita para sentarse. Contanos, Gustavo, la leyenda. Solo hay algo que me llama la atención. La plancha dice que aquí en este sepulcro yace Miguel García Granados, María Josefa García Granados y María García Granados de Saborío. Pero si ustedes miran las placas, no está Miguel García Granados, sino que Jorge García Granados. Judith García Granados. Qué buen punto. Voy a ir a ver del otro lado, así que espérame aquí. María García Granados, sí, no está. Bueno, Jorge aparece acá también, pero muchos conocen la historia de la niña de Guatemala por medio del poema del mismo nombre, cuyo autor es José Martí. La niña de Guatemala no es nada más y nada menos que María García Granados y Saborío, que era hija del general y expresidente de Guatemala, Miguel García Granados. Cuenta la historia de que esta niña, aproximadamente entre 14 y 16 años, conoce a el ilustre poeta y escritor José Martí y se enamora de él. Sin embargo, José Martí qué tranquila se siente esta parte del cementerio, ¿ya se dieron cuenta? Se siente bien tranquilo. Pues sí, Gustavo. al momento de saber que ella tenía un sentimiento de amor hacia él, él tomó la decisión de ser sincero con ella y decirle de que estaba comprometido con otra mujer, y José Martí se va de Guatemala. La leyenda y la historia hablada, e incluso lo que habla del poema, llega a la conclusión a una historia romántica en la cual
pues ella de tristeza, de decepción, fallece. Sin embargo, pues ya hay otros documentos que avalan de que ella no murió de amor, como dice el poema, sino que murió por una enfermedad respiratoria. Tuberculosis, creo. Unos dicen que es tuberculosis, otros dicen que ella adquirió una neumonía por el hecho de haber estado mucho tiempo sumergida en un río, a causa de su depresión. Pero se llega a la conclusión general de que falleció por una enfermedad respiratoria. Ella estuvo enterrada, ella falleció en 1878. Si no estoy mal, creo que ella tenía la edad de 18 años. Sí, 18 años o 18 iba a cumplir. Muy joven. Ella no fue enterrada, ese es otro dato, que ella no fue enterrada en este cementerio, A La Paz. sino que ella fue enterrada en el antiguo cementerio. Sus restos fueron trasladados hacia este lugar. Y otra de las cosas muy interesantes es de que ella, cuando fue trasladada, al momento de abrir el ataúd, se dieron cuenta que su cuerpo estaba incorrupto. Eso quiere decir de que al paso del tiempo, este traslado fue, si no estoy mal, como en los años 20, a mediados de los años 20. Ya habían pasado bastantes años del fallecimiento, y al momento de que abrieron la tumba, el cuerpo de ella estaba incorrupto. Entonces, previo a inhumarla en este lugar, ella fue velada por 3 días y 3 noches. Y la gente conoció a la famosa Niña de Guatemala, porque ese era pues el sobrenombre que tanto José Martí le puso en su obra, como actualmente la conocemos. Miguel Álvarez, el cronista de Guatemala, el historiador, dice que hay documentos escritos que avalan que la niña estaba como momificada. Dicen de que cuando sacaron el cuerpo estaba intacta, como que hubiera fallecido unos días antes, y cuando la sacaron del cuerpo para traerla para acá, se hizo polvo. Es cierto. Ella, como yo les decía, cuando se dice que el cuerpo está incorrupto, quiere decir de que la naturaleza lo que hace es, pues, al momento de que todo ese tipo de animales e incluso el estado que pasa un cuerpo, ¿verdad?, ya sin vida, ese progreso de putrefacción y después ya convertirse en algo orgánico, que sigue siendo orgánico, pero el punto es de que empieza un estado de putrefacción, ¿verdad? Entonces, en el caso del cuerpo de ella no había sucedido eso. Y como bien dice Gilberto, hay documentos dentro del cementerio que confirman de que el cuerpo incorrupto de la Niña de Guatemala vino a este cementerio, y efectivamente, cuando ya estaban pasando los 3 días que habían decretado para esa velación, ya el cuerpo empezó a hacer su natural descomposición, y fue cuando ya empezó a ser inhumada. ¿Tú sabías de esta historia? Sí, la sabía. Interesante, ¿verdad? Mucha gente viene a este cementerio a buscar Sí, esta tumba. todavía hay personas que vienen, que no son familiares, y ponen flores, y vienen a dejar flores, y estamos prácticamente enfrente de una leyenda. Sí, normalmente es visitado por personas que tienen esa identificación con ella, por lo que ella pasó, por lo que ella vivió. Muchas personas probablemente estuvieron pasando por lo mismo de que ella vivió, enamorarse de una persona que era, pues, un amor imposible, como diría una novela, algo así. Entonces, esa identificación con ella y con la historia es que motiva a muchas personas a venir a visitar su tumba. Ahora bien, no solamente aquí yace una persona, sino que, como bien ustedes pueden ver... Perdón que te interrumpa, esto es bien interesante, y ese dato yo no lo sabía hasta que vos me lo dijiste ayer, pero es bien,
bien interesante y da un poco hasta de escalofríos por la fecha y lo que hacía la señora, ¿verdad, Gustavo? Sí, no solamente está la niña de Guatemala aquí enterrada, sino que también hay otra persona que curiosamente también tuvo una relación con un personaje famoso de la historia, un escritor famoso. En este caso les hablo concretamente de María Josefa García Granados, que se le conocía como Pepita García Granados. Ella también fue escritora, fue poeta y compartía una relación de amistad y compañerismo con el célebre escritor y poeta José Batres Montúfar. Ellos eran muy amigos, los dos. Ellos compartían un gusto muy peculiar. A ellos les encantaba el tema del espiritismo, les encantaba el tema de lo paranormal, les mataba la curiosidad de lo que pudiera pasar del otro lado de la vida. Y entre ellos llegaron a un acuerdo. El acuerdo era el siguiente: el primero de los dos que se muriera le iba a venir a aparecerse al otro y decirle cómo era el infierno. Y se centra en, y lo curioso es decir específicamente cómo era el infierno. No el cielo. Que solo ellos sabrán qué tipo de comportamiento tenían o qué hacían, ellos lo sabrán. Pero la historia dice que eso fue lo que habían acordado. José Batres Montúfar muere en, si no estoy mal, y ustedes pueden corregir el año, 1844. Es el año en que muere José Batres Montúfar. Y ahí viene la parte más también peculiar, porque cuando Pepita iba a visitarlo, dice que sí pudo ver el fantasma de José Batres Montúfar y le dijo: sí existe el infierno. Le dijo: Pepita, sí existe el infierno. Imagínense. No se sabe, no está comprobado que realmente haya sido así, porque tengamos en cuenta que es una leyenda, es una historia que pasa de generación en generación. Pero lo peculiar es que después de la muerte de José Batres Montúfar, Pepita García Granados cambió radicalmente su manera de ser. Incluso ella comenzó a ser una persona más piadosa, comenzó a ser una persona más espiritual, de acercarse más a su lado religioso, hasta que finalmente falleció 4 años después, en 1848. O sea que prácticamente le cambió la vida. Ahora hay una cosa más. Ajá. ¿Quién le ha preguntado a Pepita Granados si realmente existe el infierno? Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar ahorita. Vamos a usar el Spirit Box. Creo que nadie ha hecho esto nunca. Lo vamos a hacer con todo el respeto. Si quieren, sentémonos. Tenemos el medidor de campos. Está a 0. ¿Cómo se llama la señora? María Josefa. O Doña Pepita. ¿Cómo? Pepita. María Josefa, digamos. Doña María, sabemos que le gustaba hacer lo mismo que a nosotros. Y tal vez en su tiempo no existía esto, pero por este aparato nos puede decir lo que usted quiera. También está la niña de Guatemala aquí, por si quiere decir algo también. Doña María, solo quiero que venga a hablar usted aquí fuerte por este aparato que yo tengo. ¿Preguntaba usted? Si quieres, vente para acá. Me están comiendo los Vale. Hay un montón. Señora María Josefa, quiero respetuosamente preguntarle lo mismo que usted acordó con José Batres Montúfar. ¿Existe el infierno?
Yo escuché como Cristo. No sé. Sí. Vamos a revisar. Por favor, doña María, o como le decían, Pepita, ¿cómo? Pepita, ¿verdad? Doña Pepita, háblenos claro, por favor. Mira, Gustavo, mira, a ver. Vieran, marcó más de 35 grados y bajó. Fue de repente. ¡Qué extraño! 35 y bajó. ¡Qué montón de zancudos hay! Doña Pepita, no vamos a estar mucho tiempo aquí. Por favor, respóndanos. ¿En dónde está usted? ¿En el infierno o en el cielo? ¿Pregunta tú? Doña Pepita, ¿en donde se encuentra se siente tranquila? ¿Pregunta Gustavo? Se encuentra con don José Batres Montúfar. Hasta se parecía a tu voz la que habló ahí. Parecía la voz de Gustavo. Nos vamos a ir. ¡Ven! 108. 109. 300. 500. 1000. ¡Wow! Está fallando el dispositivo, cuidado porque hay muchos zancudos. Creo que nos vamos porque hay muchos zancudos. Pero qué interesante esto. Mira, ahí bajó otra vez. Ahí está bajando, ahí está regresando a la normalidad. Ya nos vamos, doña María. Si hay alguien en este sector que quiera decir algo, lo puede decir al contar 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Última oportunidad, al contar 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Claro, pero es típico del cementerio que se escuchen varias voces. Raro la temperatura. Vamos porque nos están comiendo los zancudos. ¿A qué sector vamos, Gustavo? Vamos a ir ahora a la parte derecha del cementerio, que es el área que Gilberto no conoce. Vamos a ver qué personas famosas están enterradas en ese sector y a ver qué nos encontramos. ¿Vieron lo de la temperatura? ¡Qué extraño! Nunca había pasado eso, ¿va? Bien lo pasó en la biblioteca, Gustavo. Pero llegar a 1000. Eso no había pasado. Esto es algo que lo está... Es algo que lo está modificando, algo que está interfiriendo con... La temperatura del infierno. Ah, qué interesante. Ahorita Gustavo dijo la temperatura del infierno. ¿Es acaso que la señora Pepita García Granados nos quiso demostrar a través de la temperatura dónde estaba ubicada? ¿Ustedes qué opinan? Nunca había entrado y miren, ay, miren qué bonito este, tiene un Cristo y aquí hay un ángel y hasta se ve como con cara de sufrimiento, ya viste, Gustavo, como angustiado. Se siente un poco como... ¿Sientes diferente? Como paz, ¿no? Como tranquilo. Si a ustedes les está gustando el video, por favor dejen el like. Si ustedes quieren que hagamos una tercera parte,
igual dejen en los comentarios. Sí, como dijiste vos, hay un montón de tumbas que tienen tapadera. Aquí está abierto todo. Ahorita íbamos a probar el Spirit Box por la última vez y miren lo que nos encontramos. ¿Quién es el Gustavo? Él es el general Venancio Barrios, es hijo del general Justo Rufino Barrios. Pero miren, qué increíble. Él tiene en sus manos el mosquete, creo que se llama, ¿verdad, Gustavo? Tiene como todavía agarrado el mosquete o el espadín. Aquí está su sombrero. Ay, y mira, ella como que lo está protegiendo. Mira, Gustavo. Mira, Alejandra, porque tenía una como espada. Entonces como que lo estaba protegiendo de... Cuidando, ajá. Y hay un águila arriba. Yo no había visto esto, ¿vos, Gustavo? En la parte de abajo de la pierna. Creo que es el nombre del escultor, ¿verdad? Barsanti. Guatemala, dice. Yo no lo había visto ni en fotos, ¿tú lo habías visto? Yo que lo había visto, me llamó la atención porque sobresale. Sobresale el águila. Se ve hasta como un ambiente así tétrico, como tenebroso. Qué increíble, increíble. Tiene hasta los dientes. Wow. Vamos a ver. Se parece. Como que murió joven. ¿De cuántos años? No sé, pero se mira joven. 32 años. 32 años. ¿De qué murió, Gustavo? En una batalla. Bueno, vamos porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Si querés explicarle a don Eduardo, Gustavo. Don Eduardo, nosotros no venimos con la finalidad de perturbarlo, con la finalidad de molestarlo. Si en dado caso su espíritu todavía estuviera rondando este lugar, que fue donde murió, y aquí, que fue donde lo enterraron. Nosotros solamente venimos a darle la oportunidad que si usted tiene algo para decir, este es el momento oportuno para que usted lo haga. Tal vez usted no conoce este aparato, pero por este aparato puede hablar otra vez. Y si usted quiere decir algo por la injusticia que se le hizo, lo puede hacer. O si quiere darle un mensaje a su amor, también lo puede hacer. Preguntaría la primera. Señor Eduardo Felice Luna, ¿se declara culpable o inocente? Preguntarle por... ¿Cómo se llamaba la señora? Doña Eloísa. Preguntarle por ella. Usted se encuentra con doña Eloísa. Escuché un grito. ¿Quieres preguntar algo tú? Don Eduardo, ¿se encuentra tranquilo en este lugar? Don Eduardo
Es la última oportunidad que tiene para hablar. Le gustaría estar cerca de su amada. ¿Gustavo? Si usted está descansando en paz, no responda. Pero si está penando por algo, por favor, háblenos. Porque hay un cassette ahí. Bueno, creo que terminamos. Terminamos la exploración. Hay un poco de calor. Nos comieron los zancudos. Si ustedes escucharon algo del Spirit Box, por favor déjenlo en los comentarios. Fuimos a lugares bien interesantes. Las historias, gracias Gustavo por contarnos las historias. Súper interesantes. Yo no algunas no las sabía. ¿Tú, Alejandra? Yo tampoco no sabía alguna de las historias, y los detalles que comentó Gustavo me sorprendieron. Y siempre he pensado que el cementerio es un lugar muy especial, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Está lleno de mucho arte y también resguarda a personas célebres, ¿verdad? Que fueron muy importantes aquí en Guatemala. Y el recorrido estuvo bueno. Estuvo bien interesante, la verdad. Gustavo. Si ustedes quieren conocer de la historia de su país y de las personas que estuvieron involucradas en la misma, vengan al Cementerio General. Y yo les invito a que cada tumba que ustedes miren de personajes que a ustedes se les recree en la mente como famosos o que han escuchado esos nombres, pues ahora con la tecnología pueden utilizar su teléfono celular y buscar la historia de cada uno de ellos. Y créanme que les va a maravillar el conocer tanto de todas estas personas que fueron parte de la historia de Guatemala. El Cementerio General no solamente guarda, como siempre he dicho, pues los cuerpos de los personajes históricos, sino que también hay mucho arte, hay pintura, hay escultura, y creo que podría catalogarse como un museo digno de visitar. Sí, increíble. Es enorme, y creo que tendríamos que también tener muchos capítulos de estos para poder llegar a la totalidad de todo lo que guarda este lugar, pero sin duda alguna esta segunda visita no nos dejó defraudados en lo absoluto. Si ustedes quieren una tercera parte, tiene que pasar el video de 1000 likes y hacemos la tercera parte, que tal vez nos metemos un poquito a la zona un poco peligrosa, pero si ustedes quieren. Espero les haya gustado el video. Por favor, si ustedes no han visto la primera parte, aquí abajo en los comentarios les voy a poner el link para que lo vayan a ver. Suscríbanse, es completamente gratis. Comenten todo lo que quieran. No olviden dejar su like y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.